Senador, buenos días. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en este instante, senador? Buenos días, Juan Carlos. Lo que está ocurriendo en este instante es un estallido frente a un cóctel que se fue construyendo durante el tiempo. Lo del abogado Javier Ordóñez, que es un asesinato demencial, increíble, es como el florero de Llorente, pero fue lo que desencadenó muchas cosas. La gente está indignada en la calle. La gente siente que el gobierno no hizo lo suficiente por defender el empleo, por defender la economía, especialmente de los pequeños negocios, de los negocios informales, del sector del turismo, de algún sector de la industria. Y obviamente eso va generando una indignación que busca canales de expresión. Los jóvenes ven cómo crece el desempleo en más del 20% para ellos, para los jóvenes, cómo pierden sus empleos, cómo no hay posibilidades, cómo no tienen con qué pagar la matrícula, y si tienen con qué pagar la matrícula de la universidad, no tienen con qué sostenerse mientras estudian. Todo eso va generando lo que terminó por explotar estas cosas. Y al mismo tiempo ven cómo gente muy poderosa son los que pueden conseguir los recursos del Estado, y entonces dicen, oiga, tenemos un Estado, tenemos unas instituciones que son muy generosas con los fuertes y muy tacañas con los que más necesitamos. Todo eso termina por generar pandemia. También el tema de la pandemia, obviamente en algunos elementos ayuda, pero en otros elementos había detenido porque la gente no había salido a la calle. Pero ya lo del abogado Ordóñez es insostenible. Lo que hemos conocido es, vuelvo a decirlo, demencial. Unos asesinos disfrazados con un uniforme de la policía, que es un uniforme respetable y que esos asesinos nunca debieron usarlo. Van, cogen a una persona, la torturan, tienen una vieja deuda, entre comillas, con él, lo meten a un CAI, y en un CAI, que debería ser un espacio de defensa ciudadana, lo matan y lo muelen a golpes. Y luego, senador, precisamente permítame en ese sentido una cosa. Usted se refiere al tema de los CAI, y en ese sentido usted tiene una propuesta. El CAI generalmente tiene, no sé, 5, 7, 10 policías, no lo tengo claro, pero usted ha planteado la posibilidad de civiles, de administrar esa relación entre la gente y el entorno del CAI, el agente y la gente. ¿De qué se trata esa propuesta, senador Velasco? Es una propuesta de emergencia y que no necesita ni siquiera una reforma legal. Es una decisión política del gobierno y una decisión política de las alcaldías. Particularmente se podría arrancar con Bogotá. Y es el CAI no solo convertirlo en un puesto de policía, sino en un puesto administrativo de policía, en donde pueda haber un funcionario de la personería, en donde pueda haber un funcionario de la Secretaría de Gobierno que mantenga la relación con los ciudadanos, que hable con los ciudadanos. Claro, estos funcionarios no irán a perseguir a un atracador, pero cuando hay un problema típicamente ciudadano, un problema de convivencia ciudadana, un problema de una protesta social, que estos ciudadanos, estos funcionarios puedan tener esa relación y mantengan un control sobre una policía que desafortunadamente ha perdido su norte. La policía tiene que ser una institución netamente civilista, pero en los últimos años los metimos en una guerra, les cambiamos totalmente el chip, y claro, como los metimos en la guerra contra la insurgencia, para ellos sus enemigos son toda aquella persona que puede agredirlos e incluso quitarles la vida, y reaccionan de una manera muy agresiva a cualquier tipo de amenaza, por débil que sea. Eso es lo que tenemos que ir mejorando, y una manera de mejorarlo es convertir los CAI no solo en un espacio de reacción contra la criminalidad, sino de comunicación con los ciudadanos, comunicación incluso para enfrentar la inseguridad, en donde haya presencia de la Secretaría de Gobierno y de la personería de cada distrito o de cada municipio. Precisamente un error muy grande, creo yo, y según analistas así se ha planteado, confundir precisamente eso, la cercanía de la policía con la gente, con el común, con el barrio, con la esquina de la casa, con el militar, que tiene otros quehaceres a nivel rural, a nivel de criminalidad y la lucha contra la criminalidad. Cómo manejar, cómo poner un límite a ese tema, porque precisamente en ese sentido ha quedado librada una guerra en estas últimas 48 horas, un enfrentamiento entre civiles y policía que obviamente no debe ser, no puede ser.
No, es gravísimo, Juan Carlos. Lo que está ocurriendo en las calles es gravísimo y no lo pueden esconder. Y el ministro tiene que ser un hombre más serio. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Señor ministro de Defensa, vuélvase serio. Usted no salga a hablar como si no supiera lo que estaba pasando. En las redes se ha visto claramente, pero claramente, policías que cambian su chaqueta para dispararle a los civiles. Unos hechos de brutalidad policial nunca antes visto en Colombia y a esa dimensión, a esa escala. Usted tiene que volver a recuperar el control de la policía, llamar a los oficiales, llamar la atención frente a lo que está pasando, e incluso hacer un juicio político, que si usted no lo hace, usted tiene que estar en el juicio político en el Congreso para saber por qué se le salió de las manos la policía. Y nosotros no podemos tampoco alejarnos. Por eso le he dicho al presidente Alejandro Char, convoque a todas las fuerzas políticas del Congreso, convoque a los voceros, para que ayudamos a construir una propuesta que tenga que ver en un mensaje claro contra la brutalidad policial, un llamado al respeto a la protesta, pero también un llamado a los ciudadanos a la no violencia, pero no de un sector del país, sino de todas las políticas. Y decir con claridad que estamos dispuestos a abordar una reforma a fondo de la policía, una reforma que le devuelva su carácter civil, que lo saque de esa concepción que además no es culpa de ellos. La propia institucionalidad los metió. La institucionalidad los metió en una guerra contra la guerrilla y ellos comenzaron a ver a cualquier persona que estuviese al otro lado de ellos como un enemigo y un enemigo que les podía quitar la vida. Tenemos que devolverlos a la realidad de unas ciudades que tienen amenazas de seguridad, pero que también tienen unos problemas de convivencia, y esos problemas de convivencia no pueden verse con la lógica del orden público natural con que se ha visto el orden público en Colombia en los últimos años. Para ello, hay que decirlo con toda claridad, la policía no puede seguir siendo una parte del Ministerio de Defensa. La policía tiene que tener un carácter mucho más civil, responder mucho más a la lógica de un ministerio de convivencia, de un ministerio del interior, de defensa. Y tiene que tener una mayor relación con las autoridades locales. Yo fui alcalde, sí. El cuentico de que los alcaldes son los jefes de policía pamplinas. A uno, cuando era alcalde, hasta para conseguir 4 policías que le ayudaran a cuidar una verbena en un barrio, tenía que hacer 1000 vueltas. Uno no puede dar una orden de esas. O sea, el alcalde no es el jefe de policía. El señor teniente le hace caso al capitán, y el capitán al mayor, y el mayor al coronel, y el coronel está pendiente de que los generales lo asciendan. Eso es una línea totalmente jerarquizada que depende. El policía de Argelia, en el Cauca, Dibuya, en el norte de Colombia, el policía de Leticia, está pendiente de cuáles son las instrucciones que salen del gran general que está en Bogotá. Senador, y precisamente en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy ya no es senador, por conocidas razones, ha planteado a través de sus redes sociales un toque de queda nacional y adicionalmente la militarización. ¿Usted cree que esa es una salida para el enfrentamiento entre civiles y policía precisamente en estas últimas 48 horas? Hombre, usted no enfrenta un incendio con un tanque de gasolina. Ya, no niego que en algún momento podamos necesitar en unos lugares específicos del ejército, pero tratemos de no meterlos en un conflicto que ellos no están preparados para manejarlo y que podemos agravarlo a cambio de solucionarlo. Mire, lo que hay que hacer, más que un toque de queda, más que quitarle derechos a los ciudadanos, es reconocerle derechos a los ciudadanos. Lo primero, salgamos con carácter y digamos sí, lo de Javier Ordóñez fue un asesinato. Y como fue un asesinato, y eso no tiene nada que ver con temas del servicio, le hemos pedido a la Fiscalía que lo investigue, que capture a los responsables y que le cuente la verdad a Colombia. Segundo, muchas unidades policiales. Esto no es un tema de una manzana podrida, eso fue muchas unidades policiales salieron y hubo desborde de la fuerza. Claro, también hubo una amenaza de algunos sectores, pero el desborde de la policía fue impresionante. ¿Quién dio la orden de disparar? Como vimos que disparaban.
¿Por qué policías le entregaban revólveres a personas vestidas de civil para que dispararan y pistolas a personas vestidas de civil para que dispararan? Y no digan que no, porque tenemos todos los videos. ¿Por qué llegaban a las calles a coger a piedras las casas de ciudadanos? Uno está en su casa y uno oye un tumulto y uno quiere que llegue la policía a defenderlo. Y uno se asoma a la ventana y lo que ve es un policía tirándole una piedra a la ventana. No, por Dios, eso no puede ocurrir. Yo no estoy justificando a los vándalos. Yo no estoy justificando a los que juegan en el desorden para tratar de hacer daño, herir a un policía, hacerle daño, apropiarse de bienes de otros. Ellos tienen que ser controlados, reducidos y judicializados. Pero ahora lo que estoy diciendo es que es muy grave que en una sociedad en donde la sociedad le ha entregado el monopolio de las armas a unos señores, estos señores con uniformes de policía actúen como bandidos y no como policías. Y que cuando eso no es una o dos veces, sino que en una noche se repite y se repite y se repite y se repite, algo muy grave está pasando. Senador Velasco, precisamente en las últimas horas, hace pocos minutos, han sido suspendidos del cargo 5 policías y así lo ha señalado el ministro de Defensa. ¿Falta aún mucho por hacer en este sentido y frente al asesinato del abogado Ordóñez? Falta mucho por hacer y le faltó más carácter y más decisión desde el principio. No se necesitaba ser un experto en criminalística para saber que a Ordóñez lo habían asesinado. Entre otras cosas, porque el ministro sabía desde un principio lo que contenían los videos del CAI. A Ordóñez lo llevaron al CAI. Lo golpearon delante de sus amigos y delante de su familia. Imagínese todo lo que le hicieron cuando no los podían ver, pero eso estaba siendo filmado. Y ya la fiscalía tiene eso. El ministro debió saberlo la misma noche. Perdón, señor ministro, es que le estaba saliendo este país de las manos. Usted debió actuar inmediatamente. Usted debió levantarse dando la orden de la suspensión inmediata y entregar a esos señores a la fiscalía. Porque es que esos videos los pudieron recoger esa misma noche. Y esa misma noche debieron saber qué había pasado en el CAI. ¿Cómo así que capturan a un ciudadano, lo agarran a golpes, lo muelen a cargas de energía, lo meten a un CAI y a las 3 horas está muerto y nadie se le ocurre qué ha pasado? No. La gente no es boba, ministro. Usted tiene que responder y le va a tener que responder al Congreso y le va a tener que responder al país porque está actuando demasiado lento. Y como usted actúa lento, mire lo que pasa en las calles. Si usted actúa rápido, reconoce el error, coge y controla los desbordes de la brutalidad policial, no le pasa lo que terminó pasando. Por ello yo creo que este es un momento en donde el país en general, las distintas fuerzas políticas tienen que integrarse para tratar de construir una propuesta que por un lado rechace la brutalidad policial, por otro lado rechace la violencia general, porque aquí tampoco vamos a justificar violencia policial. No señora, aquí no la vamos a justificar, pero que haga propuestas para que el ciudadano sienta que esto se va a repetir y que se va a reencauzar la razón de ser de una fuerza que es necesaria para la sociedad como es la de la policía. Senador Velasco, 2 preguntas finales. Usted dice que el ministro de Defensa tiene que responder. ¿Tiene que responder ante el Congreso? ¿Están pensando en una moción de censura acaso? Esto igual se convierte en un pulso de fuerzas que obviamente en este instante está a favor del gobierno. Y la segunda inquietud, esa comisión de la que usted habla a nivel partidista para el manejo de los CAI, para esa división y reacomodamiento en los CAI, ¿cómo funcionaría? ¿En qué momento se pondría en práctica para que no se quede solamente en anuncio y letra muerta? Esas mis 2 inquietudes finales, senador. Comencemos por la segunda pregunta. Yo le he pedido a Arturo Char, al señor presidente del Congreso, Arturo, le he pedido que convoque a los voceros de los partidos. ¿Para qué? Partidos de gobierno, independientes y de oposición, seamos capaces de mandar un mensaje de unidad y unas propuestas para frenar la violencia en las calles. Esas propuestas arrancan con un rechazo contundente de todas las fuerzas políticas del país a la brutalidad policial y recordar que la policía y los que están armados en el Estado se le deben a la Constitución, a la ley y a las autoridades civiles, que no pueden ir haciendo lo que quieran en la calle. Segundo,
Esas mismas fuerzas políticas tienen que mandarle un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y de rechazo a los actos de violencia y vandalismo. Pedirles calma, decirles que se debe respetar la protesta social, pero que no pongamos más sangre. Es una locura que un país inundado en sangre ponga cada vez más y más y más y más y más sangre, pero eso solo lo podemos construir si es un mensaje poderoso de todas las fuerzas, no solo de un sector. Y tercero, el ministro, más temprano que tarde, tendrá que responder. No es la urgencia, no es la prioridad en estos minutos. En estos minutos, si el ministro necesita, le damos una voz de respaldo para que recupere el control de la policía, pero recupérelo. Y recupérelo para todos los colombianos. Deje de hacer esos babosos trinos dividiendo a los colombianos entre buenos y malos, dividiéndolo entre terroristas y los buenos que son sus amigos. No, señor ministro, aquí a fuerzas policiales se les fue la mano y hubo brutalidad policial y usted no la puede esconder. Aquí sectores de vándalos hicieron cosas indeseables. Una violencia es mala, la otra violencia. Y lo que tenemos que hacer todos es tratar de frenar la violencia, no esconder la violencia, también responde. Por eso el gobierno tiene que atacar los errores y ayudar con todas las fuerzas políticas a pacificar. Senador Luis Fernando Velasco, ha sido un gusto hablar con usted, varias ideas, varias inquietudes también han sido dilucidadas aquí. Ojalá que la propuesta salga adelante, porque lo que hemos visto en las últimas 48 horas ha sido lo que decía al comienzo: anarquía, abuso de autoridad, muerte de civiles, también policías heridos, en una Colombia que no queremos ver así, obviamente. Así que muchas gracias y estaremos muy atentos a la evolución de su propuesta, no solo en el Congreso de la República, sino a nivel de alcaldía, de regiones del país, para lograr definitivamente una mejor Colombia. Muchas gracias, senador Luis Fernando Velasco. Gracias, Juan Carlos.